Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. En este problema nos dicen que una partícula con carga negativa de valor menos 2 por 10 elevado a menos 6 coulombios y cuya masa es de 10 elevado a menos 4 kilogramos se encuentra en reposo en el origen de coordenada. Se aplica sobre ella un campo eléctrico uniforme de 600 newton por coulombio en sentido del eje OX positivo. Debemos de recordar que un campo eléctrico uniforme es aquel en el que el campo eléctrico tiene un valor constante en todos los puntos. Nos piden que realicemos un esquema de la situación. Así, una partícula con carga en el seno de un campo eléctrico sufrirá una fuerza eléctrica. Como en este caso nuestra carga es negativa, la fuerza va a ir en sentido contrario del campo y por tanto nuestra partícula se va a desplazar hacia la izquierda. Nos dicen en este caso que se va a desplazar 2 metros, obviamente entendemos hacia la izquierda. Nos piden determinar la diferencia de potencial entre el origen de coordenada y este punto y la velocidad con la que la partícula va a llegar a este punto P. Para determinar nosotros la relación entre el campo eléctrico y el potencial, debemos de recordar que cuando tenemos, por ejemplo, un caso como este, como el que se establece entre las placas de un condensador, en el que el campo eléctrico es uniforme, nosotros podríamos establecer una relación entre la magnitud escalar potencial eléctrico y el campo, que es una magnitud vectorial. Fijaros que en este caso el desplazamiento es hacia la izquierda, por lo cual el producto escalar entre el campo y el vector de posición va a ser un ángulo de 180 grados. Esta es la razón por la cual ponemos aquí el signo negativo. De esta forma, fijaros cómo nos queda simplemente al tratarse del campo de una magnitud constante, hacer la integral de diferencial de r, que en este caso va a coincidir entre 0 y los 2 metros, va a ser la distancia del desplazamiento. De esta forma, fijaros cuando nosotros vamos a calcular el potencial, la diferencia de potencial entre los dos puntos nos sale 1200 voltios. Y es que debemos de recordar que las cargas eléctricas negativas siempre se movían hacia la zona de potenciales crecientes, mientras que las cargas positivas se movían hacia la zona de potenciales decrecientes. V1 es mayor que V2. Bien, a continuación nos piden que calculemos la velocidad con la que llega al punto P. Para ello tenemos que recordar que como estamos utilizando un campo conservativo como es el campo eléctrico, nosotros podremos aplicar aquí el principio de conservación de la energía mecánica. De esta forma, la variación de energía cinética que experimenta en este caso la carga negativa es debido a la disminución de la energía potencial eléctrica. Obviamente, en este caso, la energía potencial eléctrica se define como el producto de la carga por la diferencia de potencial que ya la hemos calculado. La velocidad inicial la conocemos, que es 0, y por tanto conocer la velocidad final, simplemente lo único que tendremos que hacer es sustituir. Así, llega a este punto P con una velocidad de 6,93 metros por segundo y debemos de recordar que la carga se desplaza hacia la izquierda.